Muy bien. Por favor, ponga mucha atención. Quite toda distracción de lo que le rodee y enfóquese de manera, podemos decir, quieta y sosegadamente con el tema que vamos a estudiar. ¿Cuáles son las características del reino de Dios? Primera parte, la lección del día domingo. Pues bien, en este día la lección nos refiere al libro de Lucas en el capítulo 11, el versículo 2. Estas son las palabras de Cristo y dice así: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es bien claro que este reino es de Dios, es un reino de Dios. Este reino dice aquí la oración: hágase tu voluntad, así como en los cielos, aquí también en la tierra. En el cielo a Dios se le obedece. Y en esta tierra también debemos de obedecer a Dios. Eso es hacer su voluntad. Venga su reino, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto me recuerda que este reino, en el libro de Daniel, en el capítulo 2, hablando de la estatua de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, versículo 44 dice, hablando de la estatua esta, dice: y en los días de estos reyes, hablando de los dedos de los pies, los 10 reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Cuándo sería levantado ese reino? En los días de esos reyes, en los dedos de los pies, en los días de esos reyes, Dios levantará un reino que jamás será destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá todos estos reinos, hablando de la roca que cae sobre la estatua, dice, pero él permanece para siempre. Me impresiona grandemente esto que dice Daniel, porque es correspondiente con lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 4. Dice allí algo interesante. En Mateo capítulo 4 dice las palabras de Cristo que son realmente poderosas. Mateo capítulo 4, el versículo 17, nos dice claramente qué es lo que dijo Cristo con relación a este reino. Escuche lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, después de su bautismo, después de haber regresado de la tentación, dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Dios, su reino lo extendió hasta esta tierra. El reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, arrepentíos, decía Jesucristo. De tal manera que el reino de Dios he aquí, dijo Cristo, el reino de Dios entre vosotros está. De tal manera que este no es un reino político, no es un gobierno social, no es un gobierno partidario, ni de rojos ni de azules. Es un gobierno que está cubierto por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El reino de Dios no es un concepto filosófico, tampoco social, no es un programa para dar alimento socialmente, para reclamar igualdad o un estándar social de justicia para los oprimidos o revolucionarios. Nada de eso tiene que ver. Trasciende toda la bondad humana y la acción moral y encuentra su lugar en la actividad soberana de Dios en el Hijo encarnado. O sea, Cristo Jesús dijo él mismo: el reino de los cielos entre vosotros está. Cristo mismo es el reino de Dios. De tal manera que dice que vino para predicar buenas nuevas y noticias de ese reino. Por eso Cristo dijo: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Estas son las características del reino de Dios. De tal manera que asimismo en Lucas nos dice, capítulo 1, versículo 32, hablando de Cristo, que este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. O sea, el trono de David, el reino de David fue dado a Cristo. Ahora, Apocalipsis dice que Cristo viene a recibir todos los reinos del mundo. ¿Se acuerdan? La estatua de Nabucodonosor, la estatua de los dedos de los pies, se rompe. Ahora Cristo recibe los reinos. El reino de Dios ya comenzó en esta tierra. Y aunque ya comenzó, no todos los súbditos de ese reino han venido a ser ciudadanos de ese reino. De tal manera que el reino de los cielos no es comida. El reino de los cielos no es bebida, sino que es gozo y paz en el Espíritu. ¿Por qué?
Porque cuando alguien se reconcilia con Dios, lo que viene al corazón es gozo, es paz, es felicidad, es alegría. ¿Por qué? Porque ahora es alguien que ha venido a ser rescatado, hay gozo en los cielos por ese pecador que se arrepiente y es recibido por Cristo como ciudadano del reino de los cielos. De tal manera que Cristo vino a conquistar, vino a ganar. Él logró la victoria y en la cruz Satanás y sus ángeles están condenados. Él le espera al lago de fuego y azufre. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido salvados por la sangre del Cordero. Estamos cubiertos. Estamos, podemos decir así, asegurados. Full cover, cobertura completa. Dice, esto significa que por medio de su encarnación y muerte y resurrección, Jesús venció el desafío de Satanás a la soberanía de Dios y estableció por la eternidad el reino de Dios. Ya está establecido el reino de Dios. Solo estamos llamando a aquellos que han de ser parte de ese reino. Número 1, Cristo vino entonces. Significa que por medio de su encarnación, muerte y resurrección, Cristo recuperó ese reino. Y número 2, viene un reino que es eterno, un reino que no tiene fin. Dice, la misión de Jesús demostró la falsedad de las pretensiones de Satanás. Cristo derrotó a Satanás en cada prueba y con su muerte y resurrección aseguró a todo el cómo que el reino de Dios había llegado. De tal manera, dijo Cristo, he aquí el reino de Dios entre vosotros. Esta es parte de las características del reino de los cielos. Es gozo, paz, felicidad, paz para con Dios. ¿Por qué? Porque hemos entregado nuestra vida a Cristo. Cristo la recibe, la limpia, la purifica y ahora tú y yo somos candidatos para ser parte del reino de los cielos. Nosotros deberíamos de reflejar esta verdad, demostrar que nuestra fe y nuestra creencia somos realmente ciudadanos del reino de los cielos. Por lo tanto, tenemos que conducirnos como es digno, como ciudadanos del reino de los cielos. Continuemos con esta lección. Veamos qué nos dice la segunda parte de las características del reino de Dios.